Saludos amigos, bienvenidos. Esto es Eclesia Online. Ya saben que aquí estamos cuatro sacerdotes hablando de los acontecimientos de la vida y de la Iglesia y también de la sociedad. Un acontecimiento que está sucediendo en todas las iglesias del mundo es la sinodalidad. Sínodo significa caminar juntos. Y desde este caminar juntos el Papa nos ha invitado a vivir este proceso. Recordemos que el Papa Francisco es de abrir procesos y creo que pues este es un proceso dentro de la Iglesia que va a durar muchos años. También es una actitud interior de todo católico estar siempre caminando juntos. Y aquí en América Latina pues tuvimos la Asamblea Eclesial celebrada en el mes de noviembre, en donde pues fue un repaso de cuánto hemos aplicado, aparecida en las iglesias de América Latina. Y también pues cómo podemos caminar de aquí a futuro todos juntos en América Latina. Obispos, sacerdotes, vida consagrada, laicos, todos juntos caminar, que las fuerzas no se diluyan, que cada quien haga sus pastorales paralelas o sus vivencias propias como que creyendo que son las mejores. Bueno, hoy para hablar de la sinodalidad tenemos a un experto en la sinodalidad porque hizo su tesis sobre sinodalidad, que es el padre Patricio Lynch, así que estará de examinador el padre Javier Monroy y ya al final del programa le daremos la nota. De todas las investigaciones que has hecho, Patricio, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Mira, el punto de partida, hoy estoy con espíritu socrático, o sea, solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada, no tengo mucho para decir, ¿eh? No, a ver, creo que es un tema muy interesante. Lo primero que diría es, no es un tema nuevo. Muchos están diciendo, ¿qué es esto, la sinodalidad? ¿Qué es esto que trae el Papa? Bueno, es un tema tan antiguo como el cristianismo. La Iglesia es sinodal desde sus raíces. Si la Iglesia no es sinodal, no es Iglesia, es un elemento constitutivo, no es un atributo, una característica, no es una nota eclesiológica. Tiene que ver con la identidad de la Iglesia, que es sinodal, ¿no? Que es, significa caminar juntos. Yo lo que hice en la tesis en realidad no fue tanto analizar la sinodalidad desde el punto de vista eclesial, sino que se me ocurrió, porque lo vi pertinente, hablar de una humanidad sinodal también. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. Si hablamos de un sujeto eclesial, un colectivo que es sinodal, eso supone que hay un sujeto que es sinodal, hay una antropología de base que sustenta la posibilidad de una iglesia sinodal. O sea, por eso me parece que el tema es mucho más amplio, ¿no es cierto? La humanidad es sinodal. Y bueno, lo fundamento de distintas maneras, pero primero quería decir en torno a la pertinencia de por qué hablar de este tema, ¿no? Porque estamos en un momento que estamos sufriendo como humanidad polarizaciones en nuestros países, hay guerras fratricidas, pareciera que la historia bíblica de Caín y Abel se repite hoy en día, lamentablemente, que el surgimiento de nacionalismos extremos, lo vemos en las noticias, ¿no? Estos grupos nacionalistas que son en el fondo totalmente intolerantes, ¿no? Los supremacistas blancos, etc. Entonces me parece que es pertinente hablar de este tema de una iglesia sinodal y de una humanidad sinodal, que en definitiva, y ahora vamos a ir desarrollando en el programa, significa aprender a caminar con otros, no contra otros, caminar con otros, ¿no? Como punto de partida. Exactamente, no contra nadie, sino aprender a caminar juntos. Pero más que aprender, que lo tenemos que hacer, el Papa nos invita a hacerlo. O sea, vamos a caminar juntos, aunque no sepamos. Y yo creo que este es el punto más importante de este tema de la sinodalidad, ¿no? El sínodo sobre la sinodalidad que se tendrá en el 2023, ¿no? Y que desde el 21 ya llevamos intentando que todo bautizado pueda y quiera entrar, ¿no? En un camino del discernimiento, que de eso se trata, creo, ¿no? Seguramente en esto ustedes saben un poquito más que yo. Se trata de discernir juntos, porque todos los bautizados tenemos el Espíritu Santo, tenemos este sensum fidelium, ¿no? En sentido de fe común de todos los que somos bautizados, y por lo tanto todos juntos tenemos que hacer el discernimiento. Y esto va contra el clericarismo y contra otra serie de cosas que seguramente podremos ir hablando, ¿no? Pero es un tema
donde la mayoría de la Iglesia no sabe que esto es radicalmente importante, radicalmente importante. Por eso yo lo primero que quisiera decir es gracias al Papa Francisco, porque nos mete a todos en un tema en el que no sabemos, pero ahí que nos mete. Y segundo, el tema del sínodo es para todos. Miren, sobre todo yo quisiera destacar este primer momento del sínodo, que es escuchar, ¿no? Escuchar. Y creo que en la Iglesia, fíjense que estamos desde el Concilio Vaticano II ahora y viene esto de, a ver, vamos a escuchar. Y es una realidad, porque es que no nos estamos escuchando. O sea, a la hora de examinar todo y preparar este programa, ¿no? Y ver cómo está esto de por qué ha aparecido esto de la sinodalidad y este primer momento de el escuchar. Escuchar todos sabemos que es más que oír, ¿no? Y una actitud de escucha y de diálogo hay que tener, para esto hay que tener una libertad también para hablar, ¿no? Yo creo que el escuchar a la vida consagrada, el escuchar a los obispos que muchas veces se sienten solo, o al clero diocesano que está solo, ¿no? Yo creo que esto puede despertar a los laicos un sentimiento de arraigo dentro de la Iglesia y de pertenencia. Incluso nosotros escuchar a los laicos, porque muchas veces no los escuchamos. Les mandamos a hacer cosas en nombre de la parroquia, ¿no? Y, por ejemplo, los planes pastorales, ¿cuánto colaboran, cuánto participan los laicos de una parroquia para realizar el plan pastoral? Normalmente es el párroco el que se pone, les dice al consejo pastoral y esto se hace, ¿no? O sea, uno idea y los otros ejecutan. Ojo, no solamente lo digo en el plan pastoral, en el plan, parroquial. En la vida consagrada puede aparecer que, por ejemplo, piense uno en un capítulo y diga el capítulo tiene que ser así y todos los demás, como dicen por ahí, lo que usted diga, padre, ¿no? Y no hay diálogo, no hay participación, no hay escucha si hay un modelo directivo. Y este modelo directivo se ha ido propagando con esto de que es el Espíritu de Dios, ¿no? Como que el Espíritu de Dios nada más ilumina a unos pocos y el resto, pues que se iluminen con la empresa de luz de cada país. Y esto para mí me parece pues un pecado que ha cometido la Iglesia. Creo que debe haber otros modelos apreciativos en donde desde las fortalezas se puede caminar sin negar y sin ver los obstáculos que existen dentro de todo esto, ¿no? No significa sinodalidad también, y aquí lo lanzo ya, democracia. Significa llegar a unos consensos. Y llegar a unos consensos, esto es difícil, es una tarea ardua, es un arte, es el arte de negociar, ¿no? Yo suelo decir que se negocia todo en la vida menos la muerte, porque la muerte eso no es negociable. Te llama el de arriba, pues ni modo. Pero sí creo que debemos de empezar a decir, sínodo no es democracia, es consenso, sínodo es escucha y es aplicar modelos de participación y de diálogo. Muy bien, Acero, ya pareces tú un político. Vaya. Si es que habla como un político. Oye, no, si es que me he leído la parte de la tesis de este señor. Esto sale en la tesis Por favor, ustedes lean. Yo pensaba, primero, Javier, tú dijiste algo que cuando Dios llama, no, Dios no llama, Dios recibe. Cuando uno muere. Eso es una cuestión mía, personal, teológica, que la puedo fundamentar, pero eso para otro programa. Muy bien, lo apunto. Pero pensaba el tema de la escucha, esto no está en la tesis, pero me parece que es una nota antropológica importantísima y que también es teológica. Acuérdense este primer mandamiento a la comunidad judía, ¿no? En el Antiguo Testamento. Lo primero que dice es, escucha, Israel, el Señor tu Dios, como ya conocemos, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, etc. Pero primero es escucha, Israel. ¿Por qué? Por una cuestión básica, Dios es comunicación. Nosotros creemos que Dios es palabra, ¿no? Dios es el verbo encarnado, es una palabra, Dios se comunica. Y si queremos recibir esta comunicación, tenemos que escuchar. Y esto tiene implicancias a nivel antropológico, vinculares para las familias, las parroquias. O sea,
escuchamos al otro, escucho a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, escucho, no sé, el sacerdote escucha a la comunidad, porque me parece que es recuperar de alguna manera toda la dimensión contemplativa de la iglesia, ¿no? Que aquellos que dedican tiempo a silenciarse y a escuchar. Y esto va a suponer, bueno, no querer imponerme. Tengo la capacidad de escuchar al otro, lo que el otro tiene para decir, me enriquezco con lo que el otro trae, o estoy cerrado en mi precomprensión y la quiero imponer. Esto pasa mucho a veces en la iglesia, ¿no es cierto? O caer en activismos. Hagamos planes pastorales y hagamos un montón de cosas. Pero digo, ¿estamos escuchando? ¿Nos tomamos en serio al Espíritu Santo? Que es el que guía, el que decimos que guía a la iglesia. ¿Lo escuchamos al Espíritu Santo? ¿O quiero imponer mi ideología, mi manera de pensar? Esto nos coloca frente a algo parecido a una lección divina, ¿no? El escuchar la palabra requiere de unas actitudes esenciales por las cuales la palabra de Dios, que es Jesucristo, viene a mí, transforma mi corazón, transforma mi vida, ¿no? Cuando hacemos lección divina, la palabra de Dios es eficaz porque es el Espíritu el que está, pero porque yo estoy en unas actitudes adecuadas, ¿no? Y yo creo que, hablando del sínodo, podemos hacer esta comparación como una lección divina eclesial o una lección eclesial o algo así, ¿no? Es decir, tenemos que aprender a escuchar y esto requiere de conversión. Si van ustedes a la página web esta de synod.va, ahí viene con unos dibujitos muy bonitos, ¿no? Actitudes para participar en el proceso sinodal. Y uno que dicen es este, que dicen ustedes, ¿no? Dice humildad, si no me equivoco, humildad para escuchar y valentía para hablar. Hay que compaginar las dos. Hay que hacer un proceso de conversión. Hay que hacer, bueno, toda una serie de cosas que son importantes, ¿no? Aprender a dialogar. Y todo este diálogo, todo este proceso va llevando a la Iglesia, igual que lo hacemos en una lección divina, va llevando una novedad en el corazón, una novedad de Dios en nuestra vida. Por eso el discernimiento a nivel eclesial requiere de todas estas actitudes que son necesarias para escuchar a Dios. O sea, lo que la lección divina hace tantos siglos nos dice qué es lo que tenemos que hacer, yo creo que es el mismo esquema, así de sencillo, o sea, no se trata de algo complicado. Vamos a una pausa, esto es Eclesia Online, me quedo con esto de la humildad para escuchar y la valentía para hablar. Enseguida volvemos. Bueno, pues esto es Eclesia Online. El padre Daniel sigue sin conectarse. Yo creo que habrá que hacer una colecta para que tenga una mejor conexión o una mejor computadora. Nos escucha, pero no nos puede hablar. Nosotros seguimos aquí. Estamos hablando del tema de la sinodalidad con el padre Javier Monroy y con el padre Patricio Lynch. Estamos hablando de un tema que terminábamos la pausa, el bloque anterior, diciendo humildad para escuchar y valentía para hablar. Y yo creo que también tenemos que decir algo que el Papa dijo en uno de los discursos a la hora de preparar el sínodo, que es algo bien sencillo, ¿no? Lo que a todos afecta, por todos debe ser tratado. Lo que a todos afecta, por todos debe ser tratado. Y qué bonita frase, porque en su esencia es algo yo creo que bastante sencillo, pero que lleva mucho mensaje, ¿no? Porque hasta ahora hemos estado tratando cosas nada más del clero para arriba, que digo yo, ¿no? Pero del clero para abajo poco se le ha dado. Y ahora es un momento en donde todos tenemos que llegar a un consenso y sobre todo todos debemos escucharnos. Hemos escuchado lo que opinan los laicos en nuestras parroquias, no solamente a nivel de una encuesta, porque una encuesta uno puede poner, una encuesta es muy relativa, ¿no? Según el día como amanezcas, vas para arriba o vas para abajo, sino más bien escucharlos en el atrio, ver qué necesidades hay, que hemos puesto centros de escucha en nuestros centros parroquiales, en las obras sociales. Pero ¿tú qué opinas de todo esto? Lo que a todos afecta, por todos debe ser tratado. Pues ¿qué se puede decir? Pues claramente, nos afecta a todos y el Espíritu de Dios está en todos. O sea, lo tenemos que tratar entre todos porque todos somos la Iglesia. O sea, es que son principios básicos que luego en la práctica no las llevamos a que sean realidad.
Por lo tanto, la sinodalidad nos está abriendo a estas dimensiones y mucha gente, tú dices de sacerdote para abajo, bueno, yo digo de sacerdote para arriba, a lo mejor le da mucho miedo, porque no está acostumbrada, ¿no? Pero también es cierto que hay muchos prejuicios y muchos estereotipos en muchos laicos. Y entre los temas a ir curando en toda la Iglesia está eso. Están ideologías, están prejuicios, están estereotipos de todo tipo. Ahí está el clericalismo metido también, ¿no? Y eso hay que sanarlo en todos los estamentos eclesiales, pero de raíz. Y son temas que nos incumben a todos y todos tenemos que decir. Y el Espíritu Santo va a hablar por medio de todos, sí. Sin ningún problema, no tenemos que tenerle miedo. Javier acaba de decir algo. Primero, todos somos templo de Dios, todos, absolutamente todos. No solamente los bautizados, Si tomamos en serio una teología de la creación, todo fue hecho a través de la palabra, todos hemos sido creados a través de la palabra eterna, ¿no? Entonces, y obviamente también, en particular, aquellos que están bautizados. Todos tenemos algo para tomar en serio el sacerdocio común de los fieles, todos somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Entonces, creo que es tomar en serio el bautismo. Pensaba también que a veces, y acá toca lo antropológico también, ¿no? O caminamos con otros o nos deshumanizamos. Y a veces hay ciertas perversiones de lo antropológico, ¿no? Cuando encontramos actitudes narcisistas o autorreferenciales o individualismos. Estos son posibilidades que se dan en la medida que vivimos, ¿no? Posibilidades antropológicas, pero que son inauténticas, que en definitiva nos deshumanizan. Por eso yo decía que o caminamos con otros o nos deshumanizamos. Y caminar con otros supone salir de estas lógicas narcisistas, autorreferenciales y demás, ¿no? Que en definitiva nos pervierten, sino que buscar estas notas antropológicas que nos humanizan, ¿no? Que es aprender a vincularnos, aprender a escucharnos, en definitiva hacer imagen y semejanza de Dios, como decíamos en otro programa. Dios en sí mismo es intercambio, es acogida, es donación, es receptividad, es don, es abrazo. Dios es todo eso, es encuentro en la diversidad. Por eso el Papa habla tanto de una cultura del encuentro también, ¿no es cierto? De una humanidad. Él habla de una iglesia en salida, yo en la tesis lo hablo de una humanidad en salida, de poder salir de nuestras clausuras yoicas, de nuestras neurosis, de nuestros narcisismos. O sea, salir de nosotros mismos, ¿no es cierto? Y también lo adjetivaba, ¿no? Con una humanidad samaritana, aquella que tiene la capacidad y la empatía de ver al que está tirado al borde del camino, que sale de sí mismo y que se hace cargo de las heridas del hermano, ¿no? Me parece que son imágenes muy elocuentes que Francisco en su magisterio nos presenta, ¿no? Como para poder justamente desarrollar una iglesia sinodal y una humanidad sinodal. Sí, tenemos que trabajar la autosuficiencia espiritual. Yo así lo llamaría, ¿no? La autosuficiencia, de no necesito a nadie. Yo ya sé cuál es la fe. Yo ya sé cómo me salvo. Yo ya lo sé todo, ¿no? Soy autosuficiente, no necesito a nadie. Y además de que no necesito a nadie, no me importan los demás. Y además de que no me importan los demás, y estoy hablando de los creyentes, del que está a mi lado celebrando la Eucaristía. Entonces, esto es un problema muy serio. La autosuficiencia, como todo lo que has dicho tú, ¿no? La autorreferencialidad, ese narcisismo, es un daño horrible. Y la sinodalidad va directamente a que trabajemos esto. Fíjate que esto es fruto de un narcisismo espiritual que existe dentro de la Iglesia. Y tú que estás ahí dentro de las labores de organización en formación en una orden religiosa, pues esto se está dando dentro de la formación, ¿no? Y están saliendo gente con ciertas actitudes narcisistas espirituales que a mí me asustan. Porque esto al final el Papa Francisco nos lo dice, nos lleva a una mundanización, nos lleva a una división. Y la sinodalidad está caminando, haciendo lucha de una diversidad, ir hacia un giro hacia la unidad, ¿no? Yo no sé si ustedes también detectan este narcisismo espiritual en donde Dios me pide esto y tal, y hay cosas que Dios no nos pide, sino Dios a lo mejor lo que nos está provocando es no di que no,
sé valiente y di que no. Yo no sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que, y en esto hasta nuestros fieles, sin querer les damos, vamos a decir, una pintura, ¿sí? O como una brocha de mantequilla, como para que, mira, ahí está, ¿no? Y hablamos de nuestro fundador, bien sea San Agustín, San Perico de los Palotes o el cura Brochero, me da igual, ¿sí? Al final, si esto no nos lleva a ser iglesia, esto no es espiritualidad, esto no es de Dios. Sí, nada que añadirte, ciertamente es así. Si hablamos de la formación para los sacerdotes diocesanos o para la vida religiosa, pues ahí hay un gran problema en muchos formadores. Un narcisismo espiritual que se creen que lo que ellos dicen tiene que ser la voluntad de Dios, quieran o no quieran. Y aunque lo hagan con muy buena intención, pues no hacen un discernimiento con los grupos de formandos o con los grupos de los equipos de formación, etcétera, ¿no? Y de párrocos con feligreses, pues seguramente lo mismo, ¿no? Seguramente ahí Patricio nos podrá decir los ámbitos donde el narcisismo se manifiesta de manera negativa, pues son muchos. Y el problema es lo que dices tú, la sutileza del narcisismo espiritual, que se manifiesta muy sutilmente y parecería que, pero en realidad no. Eso sí es un problema muy serio en muchos ámbitos eclesiales, sí. Sí, y a veces cuando nos creemos superiores a los demás, ¿no? Esto pasa mucho, lamentablemente, en todos los ámbitos de la vida, me parece, ¿no? Y en la iglesia pasa también. Hay gente que se cree superior a otros, ¿no? Y porque está en ciertos servicios o porque hace no sé qué cuestión en la liturgia, y ni hablar los curas, ¿no? Cuando nos creemos superiores a los laicos. Y yo quería cerrar, ¿no? Con dos cosas muy básicas. Recuperar esta palabra teológica linda, ¿no? De la kenosis, un Dios que se abaja, que se anonada, que se pone al servicio. Me parece que eso es lo nuclear en Dios. Dios no es un Dios que se crea superior a nadie, sino que la lógica es el abajamiento, es el autovaciamiento. Eso es la kenosis, eso es la encarnación, eso es la cruz. Entonces, ¿cómo entonces nosotros no podemos ser una iglesia en kenosis? Y esa es la propuesta, ¿no? Ser una iglesia en kenosis, que se abaje, que se anonade, que nos pongamos al servicio de los demás. Y otra cuestión que es nuclear para nuestra fe y que creo que también sustenta la sinodalidad en la iglesia y en la humanidad, el núcleo de la revelación está centrada en esta binomio, Padre Nuestro. Si tenemos que resumir qué nos vino a revelar Jesús, primero es eso, la filialidad, que no somos un numerito, sino que somos hijos de Dios, Dios es nuestro papá y nuestra mamá, y nuestro, o sea, filialidad y fraternidad. Somos hermanos, y recuperar la dimensión fraterna de la iglesia creo que es clave, porque es el núcleo de la revelación. Padre Nuestro, nosotros somos hermanos, nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie, ¿no? Sino que somos todos hermanos. Nada que añadir. Patricio, como es especialista en este tema con sus tesis teológicas, pues ya lo dice todo muy bien, ¿no? Entonces, yo quisiera invitar a las personas a que recen mucho por todo este proceso sinodal, y que hay quien solo puede, a lo mejor, bueno, solo ya es suficiente rezar, pues adelante, pero que todos nos involucremos en esto, que es muy importante, que todas estas dimensiones vayan calando cada vez más en toda la Iglesia. Entonces, que le damos aprobado al padre Lynch. Bueno, no he visto el índice ni la bibliografía, pero bueno, sí, aprobadillo. Está bueno. Felicidades, padre Patricio. Me tiene sin cuidado porque ya la tesis me la aprobaron, así que... Sí les invitamos desde aquí, desde este programa, a ser iglesia. Yo soy iglesia, me siento iglesia, soy responsable y soy protagonista de ella. Y desde aquí, pues, desearles que participen en esta experiencia eclesial si no han participado. Y si han logrado participar, muchas felicidades. Si no han participado, participen a través de los medios, entérense qué está pasando, porque esto es un proceso que va a llevar mucho tiempo y en el cual usted y unos servidores, los que estamos aquí, somos partícipes de este proceso sinodal. Gracias, Patricio, gracias, Javier. Saludos, que estén bien. Pues ya saben, sigamos caminando todos juntos, que al final es lo que nos va a dar fuerza y vamos a sentir ahí la fuerza de Dios por medio de su Espíritu. Esto es Eclesia Online, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.